Bien, ¿tienes? Hola, Buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? hola Quique. Hola Santi. Que me da la sensación que los primeros en llegar siempre son los mismos. Seguimos invictos. Bien, Claro. bien. Muy bien, ahí va llegando alguien más. Llegó Catalina Pineda, Ah, mira. nuestra querida cantinera. Y Mendoza está presente. Y el Hola, Calafate también. Marce. ¿Cómo te va? Sol Ceniza. Viste, como que todos los que están acá puedo decir que nadie está en Buenos Aires en este momento, solo Edgardo. Sí, no es justo, che. Todos somos extranjeros en diferentes partes del mundo o de Argentina. Sí, empezando por vos. Ujú. ¿Viste? Bueno, ¿qué hacemos? Vamos compartiendo, así Dale. si alguien no sabe el tema. Espérate que algo pasa acá. ¿Se ve? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Cuando vos digas. Yo creo que ya estamos, ¿no? 15 personas, más que la vez pasada. Bueno. Al principio, ¿no? Bueno, les doy la bienvenida a todos. Gracias por estar acá y sumarse a estas charlas en donde también a mí me interesa aprender, así que ustedes hagan preguntas o comentarios, tanto ahora como después si nos quieren escribir. Así vamos enriqueciendo. Esto que a veces pareciera que tenemos menos elementos, o sea, ustedes vieron de que nuestro método trabaja sobre dos columnas principales. Una contiene técnicas. Las técnicas son puramente objetivas, están sistematizadas, son sumamente antiguas, están probadas, siguen una estructura, los entrenamientos. Entonces, en eso no hay ningún tipo de inconvenientes porque es totalmente objetivo. Pero después trabajamos con la otra parte que es sumamente importante y que hoy está adquiriendo hasta más importancia, sin restarle importancia a las técnicas, que es la parte conceptual, en donde son elementos totalmente subjetivos. Entonces no tenemos tanta digamos, la interpretación varía. ¿Cómo usamos dentro del método de Rose la enseñanza de estos dos pilares? Bueno, la parte objetiva no hay ningún problema porque está, como decía, sistematizada, ustedes practican, tienen un instructor que le enseña cómo usar esas técnicas.
Hay hasta reglas generales de ejecución para ayudarlos a que puedan ser cada día más autosuficientes y que ese conocimiento sea propio, lo incorporen y lo usen cuando necesitan. Ahora, después la parte subjetiva varía mucho de las vivencias de cada persona, si bien hay algunos valores que son incuestionables, pero en general eso también va cambiando con los tiempos, o sea, van cambiando con las épocas. Por eso la parte conceptual se va adaptando a los tiempos que vamos viviendo. Y nosotros tratamos de aprender eso y de enseñarlo, como es subjetivo, de la forma más, más práctica que podemos usar dentro de la subjetividad, que es justamente por medio de la convivencia. Hablamos, charlamos, nos relacionamos, nos vinculamos en determinados lugares, en eventos, por internet, como sea, pero a través de ese uso de las relaciones humanas y del comportamiento que vamos teniendo por medio de ellas, justamente vamos ajustando el nuestro propio comportamiento, y vamos aprendiendo esa parte conceptual que es tan subjetiva que a veces es más difícil delimitarla. Para ayudarme en eso y para ayudarnos, yo busqué muchos parámetros de nuestros comportamientos dentro de filosofías antiguas, entre ellos filosofías de la India, filosofías griegas. Y así voy tomando algunas virtudes. Por ahora, en las primeras charlas estamos tomando virtudes, o sea, algunas de ellas las llamadas virtudes cardinales, porque son justamente el norte que nos orienta para nuestra ética, nuestra vida en comunidad, nuestra civilidad y demás. Y sobre las cuales se ha debatido mucho, donde hay distintas interpretaciones de acuerdo a la línea filosófica, aquellos filósofos que fueron los que en su momento debatieron sobre aspectos profundos del ser humano, y entre ellos su comportamiento, y que hoy siguen siendo estudiados y reestudiados y analizados. O sea, a pesar de que la tecnología cambia y tenemos que actualizarnos todo el tiempo, seguimos estudiando a Sócrates, hasta seguimos estudiando a los presocráticos, a los estoicos y a cuantas otras líneas filosóficas dejaron postulados importantes. Entre ellos, hoy tomé uno que está dentro de esas virtudes principales que analizaban estos filósofos antiguos, que es la templanza. Que podríamos decir que la templanza es una virtud. Virtud viene de virtus, que también tiene que ver con poder, o sea, el poder que tiene una persona virtuosa, ¿no? Que logra tener ciertos comportamientos, a veces diferentes de otras personas, y que eso lo hace más virtuoso, y eso requiere para adoptar esa coherencia en un comportamiento determinado, un poder interior, o sea, es un acto de superación, ¿no? Y la templanza es una virtud por la cual podríamos decir continuamos siendo señores de nuestros placeres y no sus esclavos. O sea, empezamos a administrar aquellas cosas que generalmente nos tientan mucho. Yo me noté algunas expresiones que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, la templanza es la virtud cardinal que recomienda moderación en la atracción de los placeres. O sea, cuando uno se siente atraído a determinados placeres, no significa no gozar de lo que ese placer proporciona, pero sí moderar la atracción. O sea, que en lugar de estar preso, por eso yo les decía recién que pasamos a ser señores de nuestros placeres o de esa atracción, y buscamos el equilibrio en el uso de los bienes creados. O sea, si somos demasiado tentados a bienes materiales y demás, empezamos a administrar eso. Esto, vuelvo a decir, no significa privarse, simplemente administrar. No significa, es
ser más libre y más independiente de aquellos que muchas veces nos puede apresar y tener poder sobre nosotros. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. O sea, fíjense que está ligado a un montón de otros conceptos. O sea, nos permite administrar nuestras acciones con relación a cómo somos y cómo procedemos ante esas cosas que pueden transformarse en impulsos que no podemos refrenar. Eso significa que yo debo ser más fuerte que aquellas pulsiones. Y para que realmente sea virtud, debemos, acá repito lo que dije, ser señores de nuestros placeres y no sus esclavos. O sea, no se trata de reprimir, me reprimo, sino que debo lograr decidir, hoy sí y otro día digo que no. O sea, tengo total independencia y no al contrario, no soy dependiente de esas cosas que pueden apresarme. ¿Vieron cuando se dice templar el acero? ¿No? Yo puse una imagen ahí de un herrero ahí golpeando la lámina de una espada, y está que dándole, a través de ese proceso y a través de ese calor intenso, está haciendo que ese acero no se quiebre en un combate. Al chocar contra otra arma o contra otra espada, o sea, no se quiebre, y para eso hay que templar el acero. Y eso se hace en donde a través de un fuego intenso, de un calor intenso. ¿Qué quiere decir esto? Que el temple forja personas fuertes en donde se encuentra el calor de las brasas. O sea, cuando uno se siente demasiado tentado por alguna cosa, eso que produce emoción, que produce, hay una fuerza interna que me impulsa a hacer aquello, tengo que saber administrarlo. Y eso es realmente una cosa muy, muy importante, porque verdaderamente empezamos a ser dueños de nosotros mismos. Templanza es un concepto que está más ligado a la interpretación de las filosofías griegas. Pero después vamos a ver que dentro de los valores comportamentales también tenemos algunos que provienen de filosofías del hinduismo, e inclusive que están citadas, palabras que son muy parecidas y que están citadas incluso en los Yoga Sutras de Patanjali. Vamos a recordar algunos valores comportamentales de nuestro método. Perfeccionamiento constante, o sea, tratamos todo el tiempo de estar mejorando. Eso es una propuesta que el método tiene. Ahora, acá hay que tener en claro una cosa: no es una competencia con otros, no es un perfeccionamiento constante para ser mejor que el otro, sino es un perfeccionamiento constante con relación a mí mismo. Es un trabajo de autoobservación. Yo, Edgardo, puedo decir, considero de que a lo largo de estas décadas de práctica y estudio, logré ser mejor persona que lo que era cuando empecé. Pero eso no significa que sea mejor que nadie de los que me está escuchando. O sea, es totalmente distinto el enfoque. O sea, no es un enfoque competitivo. Es un enfoque desde el autoconocimiento, tratar de superarlo. Otro valor comportamental que tiene mucha importancia para nosotros es la responsabilidad, o sea, hacernos responsables de lo que hacemos, de nuestras relaciones, de nuestros vínculos, de nuestro trabajo, y sobre todo, responsabilidad con relación a nosotros mismos. Porque si cada uno de nosotros es responsable de su vida, todo funciona mejor, para mí y para los otros. O sea, hay veces que encontramos actitudes, personas, no sé, que no se cuidan, que dicen, no, pero después necesitaremos cuidarlo cuando él no se pueda cuidar.
O sea, tenemos que tener en cuenta que muchas veces esas actitudes de irresponsabilidades son básicamente egoístas. Entonces, en nuestro método tratamos de poner la responsabilidad como un valor sumamente interesante y a cumplir. Nos importan las otras personas, entonces queremos tener buenas relaciones humanas. Y ahí, bueno, sería difícil decir cuáles son las buenas relaciones humanas. Bueno, como todas las cosas ligadas a la ética, es la interpretación de cada persona. Pero el concepto buenas relaciones humanas es aprender a llevarnos bien con los demás, a ser empático, a que nos importe lo que le pasa a la otra persona, a saber escucharlo, a tratar de ayudarlo si está a nuestro alcance, a decirle algo que me parezca que no está bien, si es un amigo o alguien así, como un aporte responsable, y eso es también una de las funciones de la amistad, y decirle, mira, amigo, no sé, vos haces lo que quieras, pero a mí me parece que tal actitud no está bien, o sea, ayudarnos entre nosotros. La amistad tiene que ser así, tiene que ser honesta y tiene que ser de ida y vuelta. También nos interesa el sentido de justicia. Acá de Rosa establece sentido de justicia y no justicia sola, porque la justicia es una abstracción en realidad, o sea, es difícil establecer. Pero sí sentido de justicia, o sea, tener eso incorporado. El celo, pero no el celo con relación a ser celoso de los afectos, sino celo de cuidados, celo de hacer las cosas con pleno cuidado, con honestidad obstinada. Esta tal vez es una de las más importantes, o sea, honestidad en todos los aspectos. Claro, somos humanos. Eso es un valor a conquistar, es una meta a alcanzar, pero en ese camino todos erramos, acertamos, aprendemos, nos volvemos a equivocar, creemos que ya sabemos todo y después nos damos cuenta que no, y ahí vamos. Pero como valor, la obstinada honestidad, o sea, una honestidad como valor inquebrantable. Responsabilidad social, generosidad, lealtad y ayuda mutua. Lealtad es otro elemento importante, porque es ser leal a todas las cosas y siempre teniendo con relación a uno mismo, ¿no? Ser leal a sus propios valores. De nada vale ser leal a otras cosas, otras creencias o lo que sea, si yo no soy leal conmigo mismo. O sea, debo respetarme y yo debo tener lo que viene ahora, coherencia entre mi vida y lo que yo represento, hago, enseño o lo que fuese. Y fíjense que si vemos las llamadas virtudes cardinales, tomadas de las filosofías griegas, encontramos muchas de ellas que también están presentes en los conceptos, aunque se las aborde de distinta manera y demás. La urbanidad, que no pareciera que sea una virtud, o sea, urbanidad. Urbanidad es respetar a mi vecino, es respetar el medio ambiente donde vivo, la fidelidad, la templanza, la generosidad, la gratitud, la justicia, el humor. Fíjense, esto me sorprendió en un momento cuando me enteré que consideraban el humor como una virtud. Y efectivamente, o sea, quien toma las cosas con humor, quien vive, logra un sentido del humor en la vida, realmente lo pasa mucho mejor. Y por supuesto el amor, que es tal vez la más poderosa fuerza que nos mueva. Bueno, y estamos... Te Sí. interrumpo. Tenemos un comentario de Mick Belmonte. ¿Quieres que lo leamos ahora? Sí. Sí. Bueno, ella dice, ahora que decís esto, ¿qué hacer cuando los amigos no nos quieren escuchar? Cuando les decimos algo por su bien, pero ellos están sordos. Tengo un amigo que tiene problemas de peso y se pone en dietas eternas y gasta dinero en estafadores y nunca avanza. No se puede tocar ese tema. Es algo sensible para él y no quiere escuchar opiniones. Yo siempre soy sincera y no me sale mentir, menos si me pregunta mi punto de vista. Bueno, ahí hay que tener cuidado con el nivel de sinceridad. Si el otro no está suficientemente
en condiciones en ese momento de aceptar ese nivel de sinceridad. Tal vez no quiere escuchar eso que le querés decir, aunque vos te desesperes porque ves que él se está autodestruyendo, tal vez, no sirva que vos le digas y habrá que buscar la forma muy sutil o tal vez esperar que él esté en condiciones de decidir querer cambiar eso. A veces lo mejor que puede hacer con un amigo en esas condiciones, tal vez, es, bueno, uno intenta, si ve que la otra persona no está receptiva, nada, es aceptarlo como es. Y, y, y eso, y en algún momento tal vez pueda surgir una charla en donde vos puedas dar tu opinión. A mí me pasó eso con mi padre. Mi padre era una persona muy obesa, y no había forma. O sea, yo veía las discusiones de mi madre con él y no había caso. O sea, él empezaba tratamientos y cosas, pero en realidad no quería, no podía o lo que fuese, pero no había forma de que cambiara sus hábitos. Y bueno, ahí uno va hasta un determinado punto y después está en la responsabilidad de la persona, ¿no? No se puede obligar a nadie a que cambie de acuerdo a nuestro deseo. Eso es imposible de lograr y a veces, muchas veces, cuanto más uno le dice, el otro más se aferra a lo que debería cambiar, porque en pos de supuestamente defender su libertad y demás, no lo va a aceptar. No va a querer escuchar. Y bueno, y ahí hay que estar en la situación, es difícil hablar. No se puede estar todo el tiempo insistiéndole y hablando de lo mismo. Hay que buscar el momento en que él se acerque, porque si no es como, si uno empuja a una persona, el otro ¿qué hace? Trata de dar un paso hacia adelante para poner resistencia. Y lo que uno tiene que tratar de hacer es que el otro, en un momento dado, decida o pida ayuda o algo así. Si no, es muy complejo. No sé, mucho más que eso no puedo decir porque cada caso es particular, pero hay que a veces tener cuidado porque uno en el afán de ayudar adopta una actitud un poco exageradamente vehemente y el otro que ya no quiere saber más nada porque no encuentra soluciones, en lugar de ayudarlo, lo dañamos más, o sea, hay que esperar. Así que va por ahí. En el método tratamos y trabajamos mucho para desarrollar este concepto que es templanza. Yo encontré unas palabras de Spinoza, el famoso filósofo que hoy en día es tan recordado y estudiado, en donde expresaba lo esencial para comprender esta virtud que es templanza. Y lo puse textualmente y se los voy a leer. Solo una torpe y triste superstición puede prohibir los placeres. A ninguna divinidad, solo a un envidioso, le puede causar placer mi impotencia y mi pena. Solamente alguien así puede pensar que toda esa impotencia y dolor puedan ser considerados virtud. Al contrario, cuanto mayor es la alegría, mayor es la perfección que alcanzamos. Así pues, es de personas sabias utilizar las cosas y obtener de ellas todo el placer posible, con cuidado de no caer en el hastío. Y es una expresión bastante interesante, más teniendo en cuenta la manera de pensar que tenía Spinoza, y mostrando totalmente, estando en contra a la represión. Ustedes saben que el método se basa sobre filosofías antiguas, una de las cuales es comportamental, y cuyos valores es una filosofía comportamental desrepresora, que no está a favor de la represión, ni siquiera tratamos de usar la palabra control, hablamos de administración, por ejemplo, porque es una de las pocas filosofías
que existen que entiende que el ser humano se desarrolla mucho más a través de la sensorialidad, del bienestar, de la satisfacción, que de la represión o del autocastigo y demás, ¿no? Y también nos dice Spinoza en esto algo interesante, que es de personas sabias utilizar las cosas y obtener de ellas todo el placer posible, o sea, no está negando la gratificación que pueda provocar el placer, fuese cual fuese, con cuidado de no caer en el hastío. ¿Por qué? Porque a veces la exageración de esos placeres puede llevar a un acostumbramiento que conduzca a una especie de, como decir, bueno, como mucho dulce de leche y llega a un punto donde a pesar que me gusta ya no quiero más. Entonces se transforma, se puede transformar en algo que en lugar de, que nos deje ya de gustar por el exceso, ¿no? La templanza también sabemos que es poder. O sea, una persona que logra desarrollar esa administración de esas tentaciones, obviamente que tiene mucho más poder. Tiene poder sobre sí mismo, tiene poder en sus actitudes, sabe ubicarse en el punto medio y sale de los extremos. Eso significa que para llegar aquí también hubo una buena administración de sus emociones, o sea, hubo una capacidad de sin reprimirse, poder administrar y poder transformar esas pulsiones en algo positivo. Es una virtud ética que depende más del sentido común, por eso, porque tiene mucho más que ver cómo actuamos, cuál es el sentido común que aplicamos ante esas cosas que deseamos, que de la obligación como un deber, lo cual sería, no debo comer chocolate. Bueno, eso es una imposición, eso es una obligación, una especie de deber. Es mucho más natural, sano y poderoso incluso poder decir, bueno, hoy sí voy a comer, pero hasta acá. Y otro día digo, no, hoy no lo voy a hacer. Y así lo vamos entrenando. O sea, nosotros entrenamos este concepto templanza todo el tiempo, porque cada vez que hacemos un pranayama y vamos a retener el aire o permanecer sin aire, ya estamos ejecutando una administración no represiva de nuestras fuerzas. Y así lo mismo el día que hacemos un asana y permanecemos determinado tiempo en una posición que al principio nos cuesta y sin embargo decidimos quedarnos un poquito más. O un día que decidimos hacer un ayuno y así tantas cositas que están todas alrededor de la meta que queremos alcanzar o de estados de conciencia más expandidos como podría ser meditación. Hay todo un conjunto de elementos que están alrededor de eso como meta. O sea, que poder utilizar todas esas cosas más pequeñas nos van a conducir a ese estado que queremos. No es que sentarse, cerrar los ojitos y poner las manos en forma determinada nos va a permitir entrar en estado de meditación. Tenemos que prestar atención a todas esas cosas que rodean ese estado de conciencia que queremos conseguir. Y así es como todo, tenemos que crear una estructura. También es interesante que es intensificar el disfrute de esa capacidad, no es reducirlo. Por una ampliación de la conciencia, ¿por qué? Porque yo soy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, si estoy tomando ese helado, lo estoy disfrutando plenamente, y lo disfruto, soy consciente de ello, y eso hace que menor cantidad me proporciona más placer. Y no es la cantidad o variedad de esos objetos sensorios únicamente, sino es cómo yo lo disfruto con la intensidad y el grado de conciencia que pongo en ello. Hoy yo hablaba de respiratorios. Cuando uno inspira profundo, puede ser el momento más feliz del día. Me despierto, me siento a hacer mi práctica y empiezo a hacer inspiraciones profundas. ¿Qué sería, cuánta infelicidad tendría si tuviese limitada esa capacidad? Qué placer poder
respirar profundo y tener el aire a mi disposición para llevarlo a mis pulmones. O sea, ese tipo de cosas pueden ser simplemente mecánicas o pueden ser conscientes. Entonces, eso es lo que diferencia cuando cerramos los ojos, nos ubicamos en una posición determinada, nos aprontamos a respirar profundo y nos conectamos con de manera consciente con ese acto, que puede ser totalmente corriente, común, sin prestarle atención, y en ese caso deja de tener el valor y de proporcionarme el placer que eso me proporciona. Si alguien me pusiera una bolsa de plástico en la cabeza, ¿cuánto desearía tener de nuevo una bocanada de aire fresco? O sea, sin embargo, como lo tenemos, no siempre lo valoramos desde un lado más consciente. Es aprender a administrar los deseos más necesarios de la vida del individuo. O sea, administrar lo que nos da placer, comer, beber, el deseo sexual, es desarrollar el poder de liberarse de las pulsiones. Carl Jung, en un video, le hacen una entrevista, está siendo viejito, y él hace una comparación entre las pulsiones más importantes, que es la pulsión sexual, y que tanta importancia le dio Freud, quien había sido su maestro, y la pulsión nutricia, o sea, la necesidad de comer. Sabemos que sin comer morimos. Entonces, él hacía una comparación un poco graciosa de que si alguien hace mucho tiempo que no come y llega a un lugar donde también hay algo que le produce un objeto sexual, un deseo sexual importante, ¿cuál sería la que primero llamaría su atención? Y bueno, aparentemente parece que, según Freud, sería satisfacer el deseo sexual. Y Jung, de una manera un poco graciosa, decía que no, que él creería que primero trataría de satisfacer el impulso que produce el hambre y después vería cómo satisfacer lo otro. Pero bueno, estas interpretaciones de este gran estudioso de la psiquis humana y del inconsciente colectivo que fue Jung. Pero estamos siempre en el medio de esas pulsiones. Pero siempre en nuestro sistema, en nuestro método, en nuestra interpretación, no se trata de disfrutar menos, sino de disfrutar mejor. Y ese disfrutar mejor tiene que ver con un refinamiento, con una conciencia mayor de todo lo que hacemos. Podemos disfrutar más de nuestra comida si comemos de una manera más consciente, más lenta, apreciando los distintos sabores, si buscamos productos para alimentarnos que realmente nos gratifiquen, en fin, en todas las cosas que hagamos podemos poner un aumento de nuestra conciencia al hacerlas y eso nos permitirá mejorar la vivencia, la que se trate, una caricia o lo que fuese, ¿no? Lo que tenemos que lograr a través de ese estado de templanza, que es estar en el punto medio entre dos extremos que serían contrarios. Es si el individuo actúa con moderación y sin dejarse dominar por esas pulsiones, como decía Aristóteles, ahí estará logrando ese estado de templanza o ese temple que todos necesitamos. Hay un concepto en los Yoga Sutras de Patanjali, en el Sutra 32 del capítulo 2, para los que son un poco más estudiosos, que es tapas. Y allí, claro, como está escrito desde un punto de vista más represivo, que es la cultura brahmacharya, entonces esa interpretación de tapas, que además ya aparecía el concepto de tapas en comentarios de los Vedas, en Upanishadas, en los llamados Yoga Upanishadas, vemos de que el concepto de tapas ya estaba presente. Después, instalado un sistema bien patriarcal y un sistema heredado de la conquista y de los guerreros, se empezó a establecer que tapas era algo de esforzarse,
sobre uno mismo, pero en una forma represiva, ¿no? No sé, poner 4 fuegos al mediodía en la India, con el quinto fuego, que es el sol, arriba a 80 grados, y practicar dentro de las hogueras. O sea, eso sería un concepto puramente brahmacharya. Ese tipo de cosas que además el concepto tapa siempre se lo asociaba, y yo hoy hablaba de templanza o de temple, y puse una imagen de alguien golpeando con un martillo la hoja de una espada, porque al lado de una fragua, o sea, donde había un intenso calor. Y siempre el concepto de tapas, esta interpretación más rígida, más brahmacharya, la asociaba siempre al calor interno, o sea, al calor que la intensidad de la práctica produce, ¿no? Como una forma de que ese fuego interno es el que transforma, el que nos transforma en personas más poderosas. Sin embargo, yo les voy a leer aquí el precepto moderador al hacer la traducción del sánscrito que hizo de Rossi sobre tapas, y nos dice: la observancia de tapas no debe inducir al fanatismo ni a la represión y a cualquier tipo de mortificación. O sea, tengamos en cuenta que nuestro concepto de tapas es totalmente de administración, o sea, se acerca bastante al concepto de templanza o de administración, de estar en el medio y no en los extremos, ¿no? Y otra palabra que usa Patanjali también en los Yoga Sutras es vairagya. Vairagya es un concepto muy interesante, es un concepto liberador, o sea, se lo toma como libertad, digamos, pero es una libertad del ser humano. ¿Cómo se entiende esto? Es bastante parecido al concepto más occidental de templanza. ¿De qué se constituye lo que se conoce como vairagya? Es cuando hay un sujeto, un objeto y la probabilidad de la intención sin que esto ocurra. Yo, sujeto, tengo adelante un objeto que produce un alto deseo en mí, podría acceder a satisfacer ese deseo, pero decido no hacerlo. ¿Reprimiéndome? No, simplemente como si fuese la sensación, no sé, supongamos que se trata de una comida que me tienta demasiado. Es decir que no con la sensación de haber comido, o sea, de estar satisfecho, no de estar sufriendo. Ese es el poder que se logra a través tanto de vairagya. Vairagya es ausencia de raga, o sea, raga es placer. Sin embargo, hay algunas pequeñitas diferencias con lo que podríamos decir de templanza. Vamos a ir con vairagya, después terminamos con ese pensamiento. El sujeto se desapega trascendiendo las pulsiones, y esto no significa romper con las personas o cosas, y sí con las pulsiones que producen ataduras. ¿Por qué puse esto acá? Porque muchas veces se considera que para libertarse hay que abandonar todo, irse a vivir a la montaña, a una gruta, o sea, pasar años en ese estado. Y no se trata de eso, se trata al contrario. No se trata de romper con las personas, con las cosas, renunciar al confort. Claro, si es opulencia, si es exageración, sí. Es administrar. Entonces, ¿dónde va a ser más efectiva ese ejercicio de administración? ¿Dónde están las cosas que me tientan? Y no alejándome de ellas. Si no, no soy yo el que cambia. Ocurre que no deseo más porque no tengo los objetos que me producen deseo. Y eso hace de que nuestras escuelas principalmente se encuentren en ciudades importantes, se encuentren en donde hay movimiento, en donde hay muchas cosas que son tentaciones constantes, y lo que hacemos es aprender a transformar esos impulsos en energías positivas y constructivas, en lugar de que eso nos provoque sufrimiento, malestar o estar todo el tiempo deseando algo
y reprimiendo. La represión no es una palabra que nosotros usemos, al contrario, tendemos a la desrepresión. El desapego, que tanto se habla en estas filosofías, no es escapar de las cosas buenas de la vida, no tiene nada que ver con eso. Es el desapego del yogin no es una carencia emocional o económica, es un estado próximo a la sabia satisfacción e indiferencia. Es eso que yo les decía, no, puedo decir que no y eso no me provoca absolutamente ningún estrés, ninguna sensación de estar incómodo ni nada por el estilo. Al contrario, es ponerme por arriba de aquello que me llama tanto la atención, pero sabiendo de que puedo acceder a ello cuando quiera y que eso no me producirá ninguna culpa. O sea, vivimos demasiado aferrados al concepto de culpa y la culpa no sirve para nada, no nos ayuda en absoluto. La culpa solo nos lastima, no nos sirve, o sea, y estamos muy atados a ese concepto, especialmente en Occidente. Entonces, vamos a superar eso y vamos a tomar este concepto de templanza como un elemento de poder administrar las pulsiones, convivir con ellas y regularlas. Aquí lo invité a este profesor que ustedes conocen para que nos diga algo de una forma que tiene en la parte conceptual que es interesante. A atitude afirmativa é a principal característica do De Rose Method. Que tiene que ver con ese concepto tan importante, que es la actitud afirmativa. Una persona que conquista templanza, le resulta más fácil tener actitud afirmativa, porque él puede participar de todo. No tiene que reprimirse de las cosas. Participa y él administra. ¿De qué manera va a actuar? ¿De qué manera va a aceptar? ¿Hasta cuánto va a ligarse, digamos, a eso que le produce deseo? A ver qué más nos dice. A atitude afirmativa é, na hora em que alguém propuser, seja lá o que for, que o seu impulso, o seu reflexo condicionado seja dizer, eu topo, eu apoio, conte comigo, vamos nessa. Si una persona no tiene esa libertad interior de poder decir, sí, yo acompaño, yo voy, yo estoy, si está siempre sujeto a la autorrepresión, está totalmente limitado en su participación. Entonces, lo que buscamos es descubrir ese poder. Y la templanza es una regulación voluntaria de la pulsión de vida. O sea, regulamos cómo queremos vivir y con qué intensidad queremos vivir. Y eso lo regulamos, simplemente lo administramos. No todos los días estamos iguales, usamos una administración de nuestras fuerzas, de nuestras energías, y vamos reduciendo las pulsiones que lo que hacen es atraparnos. O sea, cuando uno está demasiado preso de deseos muy fuertes a los cuales no puede decir que no, bueno, entonces empieza a perder un concepto, empieza a perder ese conocimiento de que no hay, o sea, no hay más placer que de la satisfacción. Y no hay más satisfacción que la del deseo. Ahora, ¿hasta dónde es placentero eso y hasta dónde es una prisión que nosotros podemos establecer? ¿Hasta qué punto podemos administrar? Bueno, ese es el fortalecimiento y el proceso de conocernos más y saber que esa templanza que vamos a desarrollar no es un sentimiento, como escribí acá, sino una fuerza que en el uso adquiere la elevada condición de virtud. O sea, ¿cuál es
la virtud de una persona que se considera que adquirió un grado más avanzado de templanza. Administrar las cosas que lo tientan demasiado y que entonces le hacen perder su libertad. Pero sin despreciarlas y sin reprimirse, sin dañarse y sin decir nunca tal cosa. No, simplemente saber que él tiene el poder de decidir cuánto y hasta dónde, y que no va a sufrir si un día no tiene aquello, o si un día no quiere participar de aquello, o no quiere, o sea, en lugar de estar todo el tiempo atado a esos como Tupac Amaru, a esas cosas que nos tiran hacia un lado y hacia el otro, y que eso me pone en un estado de que si no satisfago ese deseo, me siento muy mal. Bueno, en lugar de eso, puedo ponerme por arriba de esa pulsión y administrarlo. O sea, es otro de los conceptos que utilizamos y que la práctica tiene su parte de importancia para poder ir desarrollándolo, pero el autoconocimiento y la convivencia entre nosotros nos permite desarrollarlo mucho más. Y es algo que nunca termina. O sea, templanza es un elemento a tener en cuenta que nunca termina. Y también porque no siempre estamos iguales. O sea, no siempre somos seres mutables, que cambiamos, pero siempre podemos estar siendo observadores de cómo nosotros reaccionamos ante de qué manera satisfacemos esas cosas que pueden transformarse en una especie de atadura difícil de modificar. Y eso nos llevará a una de las cosas que todas estas filosofías desean y proponen, que es libertar al hombre, que se sienta cada día más feliz y más libre y no preso de estas cosas que podemos administrar. ¿Qué preguntas hay? O comentarios, o críticas. Vi lucecitas por ahí. No, por ahora hubo algunos comentarios sobre Spinoza en tu momento, pero preguntas no. Yo puedo hacer una pregunta. Bueno, dale. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, que no sé si hay como contraindicaciones con la actitud afirmativa. Porque a mí lo que me sucede es que todo el tiempo digo que sí, pero después no tengo tiempo para hacer todo lo que quiero hacer o dejo de, no sé, dejo de hacer cosas que son importantes para mí para, no sé, para resolver estas cosas que me comprometo y a veces no lo disfruto tanto. Bueno, ahí primero que nada vos tenés que administrar tus tiempos y tus posibilidades. Entonces vos podés decir, yo apoyo, pero lo que no puedo es hacer tal cosa, o no puedo, vos a lo mejor podés apoyar sin que te signifique hacer no sé, lo que más vos haces en tu trabajo, ilustraciones o lo que fuese, pero podés decir, mira, yo te ayudo, o sea, estoy a favor de esta idea y eso, y voy a colaborar en lo que pueda. Y haces la aclaración, porque no todos podemos siempre dejar nuestras cosas por otras ideas. O sea, todo tiene que ser administrado y todo tiene que ser bien dicho, porque también eso te trae otro problema. Vos no decís nunca que no. El día que decís que no, todos te miran como diciendo, me dijo que no, porque parece un derecho adquirido. Ya se sabe que vos vas a decirle que sí. Entonces, una cosa es tener una actitud afirmativa y otra cosa es saturarse de cosas que uno no puede atender. Entonces uno aclara, mira, yo de entrada te digo, me gusta lo que estás haciendo y todo, pero en este momento, ¿en qué te puedo ayudar? ¿O en qué puedo participar? Y ahí te dirán, con esto, con esto, con esto. Y bueno, tal vez en ese momento puedas muy poquitito.
pero no te opones, que es el otro extremo. Hay gente que cualquier cosa que uno proponga dice, ah, no, pero eso no va a servir, ah, no, pero eso no va. Y a veces no se trata de ayudar, simplemente decir, yo estoy a favor. Y eso ya ayuda a la autoestima de la persona. Dice, ah, bueno, qué bueno, Carolina me apoya. Después que vos puedas sumarte a tareas en un determinado momento, tal vez en ese momento no puedas hacerlo, y ahí lo tenés que aclarar. Es decir, mira, o sea, todo puede ser dicho, todo puede ser dicho, pero hay que ver la manera de hacerlo y de decirlo. Y no Claro. quedarse mal con eso. Simplemente es ser honesto, sí, la verdad, porque después va a ser mucho peor si vos decís que sí, decís que vas a aceptar algo, no lo podés cumplir, o sea, se transforma en un acto de no responsabilidad tuyo al final. Totalmente. Todo es simple. Los complicados somos nosotros, en la manera de comunicar, de expresar y todo eso. Si somos claros, si decimos verdaderamente lo que es o cómo lo vemos o lo interpretamos, obviamente siempre dentro de los canales del respeto, de la moderación, de la alegría, del entusiasmo, de lo positivo, o sea, va a estar todo bien. ¿Puedo decir algo? ¿Me escuchan? Yael Barcesat. La cara de Vivi. Eduardo. Hola. Yo creí que ibas a aparecer así como Julia, la bañera. Ah, Julia apareció en la Claro, Julia bañera. aparece de repente ahí como en medio de sus baños. No, quería decir que algo que para mí es muy clave es tener la confianza de que el otro te va a decir que no. Porque si no, vas a dejar de invitarlo, vas a dejar de pedirle cosas, vas a dejar de incluirlo en proyectos, etcétera, porque sabes que el otro no puede decir que no. Entonces, a uno, si el otro no puede decir que no, le da miedo invadirlo o forzarlo. Entonces, a mí también a veces me cuesta decir que no y creo que eso termina siendo perjudicial porque el otro se da cuenta que ya estoy sobrepasada y que no puedo agarrar eso. Entonces, mejor poder decir que no para que la gente te pueda preguntar abiertamente, ¿no? Lo más difícil que hay en el planeta. Esa es mi reflexión. Yo re digo que no. Sí, y también se da mucho, hay veces que hay personas que son muy solidarias y que obviamente están muy ocupadas, pero que caen en algo, que todo el tiempo están reclamando, diciendo, ay, no puedo dormir, no puedo comer, no tengo tiempo para nada, tengo tantas cosas que hacer. Bueno, entonces decí que no, porque es muy feo que el otro todo el tiempo te diciendo, ay, mira, estoy muerto, estoy cansado, hoy ni comí, no tengo tiempo para nada y todo. O sea, no está bien eso tampoco, porque es pasar su situación a los demás, que muchas veces son personas queridas o que quisieran que eso no sea así, pero después en ningún momento saben poner límites cuando otro viene y les pide algo. Entonces, como yo le decía a Carolina recién, el asunto es, bueno, lo interesante de la actitud afirmativa es no oponerse. Mostrar mi actitud es solidaria y estoy a favor. Ahora, no puedo tal vez dedicar tiempo hoy a ayudar activamente en el asunto, pero por lo menos no oponerse ya es una gran ventaja. Estimula al otro. De todas maneras, nada es fijo, nada es rígido y hay que ver cada situación en particular, ¿no? Sí, muy bueno, gracias. Bueno, Bueno. ¿qué más? O hemos llegado al tiempo ya. Bueno, de Rosa Estamos. Bariloche dice que te quiere mucho. Ah, sí. Y, Qué suerte. y Mick Belmonte
comenta un poco sobre lo mismo. Dice, me pasa con mis amigos, les digo que sí a todo. Eso. Parece que es una situación de... Es difícil decirle, no decirle que sí a alguien que vos querés y que viene y te pide ayuda en algo. Inicialmente nos gusta decir que sí, pero vuelvo a lo mismo. Creo que hay que ser claro y hay que ser honesto y decir, mira, en este momento yo... Porque a lo mejor el otro lo que necesita es muy poco y es posible. Pero dejar en claro de que, bueno, voy a tratar a ver qué es lo que estás haciendo, qué es lo que yo podría ayudarte y, bueno, a lo mejor es, no sé, un consejo, qué sé yo, pero a lo mejor si se trata de adoptar una tarea y después uno no puede cumplir, bueno, ahí hasta corre riesgo de perder el amigo. Sí, porque se invierte el asunto. El que está fallando pasa a ser uno, digamos. Así que bueno, básicamente la templanza es algo que nos permite superarnos. Hola, hola. ¿Se cortó? Listo, había alguien con el micrófono activado y ya lo silencié. Se trata de gozar lo más posible y lo mejor posible, pero por una intensificación de la sensación o también de nuestra conciencia que tenemos sobre las cosas. Y administrar. O sea, no quedar preso. Esa palabra kaivalya es muy usada y muy clara en ese sentido. No estar preso de las pulsiones. Porque si no nos producen vrittis, y los vrittis son inestabilidades, y lo que tenemos que hacer es reducir las inestabilidades. Si uno está deseando todo el tiempo cosas y reprimiéndonos, pero igual las deseamos un montón, o sea, obviamente que vamos a estar todo el tiempo saturados de esos vrittis que nos quieren, nos desestabilizan, y lo que tenemos que lograr es que eso se disipe. Y se logra. La práctica, la meditación, la convivencia con otras personas que también van desarrollando ese mismo tipo de actitudes, todo eso nos permite salir de esas cadenas, digamos, ¿no? Y empezar a sentirnos muchísimo más libres y más independientes. Bueno, por ahora es eso. Ahora viene la lufada. Sí. Bueno, Ed, otra vez muchas gracias. Muy bueno todo. Así ya quedó De grabado nada, al contrario. Para luego compartir. Gracias por la compañía y vayamos como este señor, a